Webinar es gratuito, pero no. Lo que queremos es que nos paguéis con vuestras preguntas. Estás aquí, a cambio, haznos preguntas, porque lo más importante de los webinars es el feedback que nos dais para saber si realmente estamos contestando a lo que queréis saber o no. ¿Y cómo lo sabemos? Pues con las preguntas, ¿no? Así que, además, en este caso tengo muchísimo contenido porque he querido poner todo el valor en este webinar, así que voy a ir bastante rápido, picadito, para que no os aburráis y lo bueno es que como se está grabando podéis dar a pause, retroceder, verlo despacito y entonces cuando haya algo que no ha quedado claro, algo de lo que queráis saber más, algo de lo que queráis preguntarme, cualquier cosa, por favor, vais dejando las preguntas y luego al final las vamos resolviendo. Y gracias por estar aquí. Este webinar está pensado para diseñadores, implementadores, profesionales que trabajan con WordPress, que queremos integrar la inteligencia artificial en nuestro proceso de diseño. Aquí está todo lo que vamos a ver hoy. A ver qué significa diseñar con IA, qué es eso de diseñar con IA, cómo integrarla en un proyecto WordPress real, cómo se escribe un buen prompt, qué lenguaje entiende la IA, cómo tenemos que escribir para que nos entienda, cómo resolver los problemas que surgen al iterar, y la idea es que salgamos de este webinar de la Academia WordPress.com sabiendo cómo trabajar con IA en proyectos WordPress reales. Ya os digo, que podéis aplicar en vuestro día a día trabajando con WordPress. ¿Qué implica diseñar con IA? Bueno, pues gracias a la inteligencia artificial, por fin nos podemos centrar en las ideas de conceptualización y delegar en la IA las tareas de construcción, que son más rollo. Podemos dedicarnos a la parte más diferenciadora de nuestro trabajo, que es la parte estratégica, y delegamos en la IA la parte de ejecución, de construcción. Gracias a la IA podemos probar más, descartar más rápido y conseguir al final, después de tantas iteraciones, mejores versiones de nuestro trabajo. Si tuviéramos que construir todo lo que hacemos con IA, seguramente no haríamos tantas versiones. Sin embargo, de esta manera iteramos mucho más porque no nos da pereza, porque la IA no nos dice que se aburre ni que se cansa y podemos pedirle mucho más, con lo cual el producto final es mejor. Pero para que la IA nos entienda, tenemos que aprender a verbalizar decisiones de diseño. Tenemos que pensar que no va a salir a la primera, que tenemos que ir afinando, que tenemos que ir de lo general a lo particular y que lo más valioso es lo que aportamos nosotros como diseñadores, que es nuestro criterio para decidir de todas esas versiones con qué nos quedamos y qué descartamos. Vamos a ver cómo podemos integrar la IA en nuestro día a día diseñando webs con WordPress, en nuestro flujo de trabajo con WordPress. Bueno, vamos a ver que al final aprender a diseñar con IA es aprender a diseñar, porque vamos a ver que los mejores diseñadores son los que mejor van a diseñar con la IA. Y ahora os vais a dar cuenta por qué os digo esto. Bueno, la IA nos acompaña durante todo el proceso, pero en cada fase usamos una IA diferente y la usamos de manera diferente. Al principio la usamos para que nos ayude a pensar y planificar, después para explorar y prototipar, y al final para implementar y refinar, ir haciendo ajustes o cambios después del feedback. Antes de empezar a diseñar nada, usamos un LLM como ChatGPT, por ejemplo, para que nos ayude a estructurar las ideas. Es la fase de discovery, ¿no? Cuando investigamos para conocer lo máximo posible sobre el negocio y sobre los usuarios. Creamos perfiles de usuario, identificamos los problemas reales que tienen los usuarios, entendemos sus motivaciones, los contextos de uso del producto o del servicio. Aclaramos qué tiene que conseguir la web, qué métricas importan, cómo nuestro cliente nos va a evaluar el éxito del proyecto. Definimos la arquitectura de la información, o sea, las secciones que va a tener la web, cómo se van a relacionar entre ellas. Investigamos a la competencia y el mercado. Y todo el tiempo que podamos dedicar a esta fase nos va a ahorrar mucho tiempo en fases posteriores. Así que la recomendación de la fase de discovery es
cuanto más tiempo pases en esta fase, mucho mejor, mucho más te vas a ahorrar después. En esta fase usamos, como decía, asistentes de IA, LLMs, como ChatGPT, Claude, Perplexity o Gemini, ¿no? Por ejemplo. ChatGPT tiene muy buena capacidad narrativa, redacta muy bien y además puede adaptar el tono profesional. Yo creo que es la más conocida, ¿no? Todos sabemos a estas alturas cómo optimizar y cómo usar ChatGPT, ¿no? Claude crea buenas redacciones también. A mí me gusta mucho cómo redacta, lo uso mucho para redacción, para asistencia a la redacción, y es muy bueno en coherencia, en empatía, en análisis de tono también. Gemini, si usas Google, te puede venir muy bien para analizar datos porque se integra súper bien con las herramientas de Google. Analytics, Search Console o Google Sheets incluso, ¿no? Normalmente no se trata de elegir una de las herramientas, sino que normalmente usamos 2 o 3 herramientas en paralelo, dependiendo de la tarea que vayamos a realizar, ¿no? Lo que sí que hay que tener en cuenta es que son herramientas de pago, entonces, bueno, tampoco a lo mejor por presupuesto podemos usar todas, pero lo suyo es no utilizar solo una, sino probar varias y quedarnos con la que mejor nos funcione a nosotros, ¿no? Fase 2 es la fase de prototipado, que lo hacemos súper rápido, mucho más rápido que antes. En esta fase utilizamos las famosas herramientas de Vibe Coding, ¿no? Como Figma Make, Lovable, V0, para crear las distintas versiones de nuestros diseños. Aquí puedes crear prototipos de sitios web completos o únicamente algunas páginas, una landing page, una página de quiénes somos o secciones concretas o bloques concretos. Yo lo uso mucho prácticamente todos los días. A lo mejor estoy diseñando en Figma o en Penpot y quiero probar varias versiones. Tengo alguna sección que no sé muy bien cómo funcionará, si estaría mejor con un layout u otro. Entonces digo, vale, pues me voy a la herramienta de Bytecoding y pruebo, itero, y así puedo ver distintas versiones para quedarme con la que más me interesa para el diseño que estoy haciendo en ese momento. Y la ventaja es, como decía antes, que podemos iterar todas las veces que necesitemos, crear variaciones, versiones distintas, con mucha más rapidez porque la IA no se cansa, no se aburre y no nos dice que quiere descansar para el café, ¿no? Así que súper bien. Y aquí lo importante es que es un prototipo, ¿no? Que tenemos que testearlo, ¿no? Validamos la navegación, el flujo del usuario, la interacción, pedimos feedback al cliente, hacemos test con usuarios si podemos y una vez que está validado el prototipo, pasamos a la siguiente fase. Puedes usar la IA para crear directamente el contenido de la web, ¿no? Ya sabemos que para imágenes con ChatGPT, que tiene DALL-E integrado, por ejemplo, o con Midjourney, puedes generar piezas visuales personalizadas para cada proyecto, ¿no? Tanto imágenes como iconos, ilustraciones, fotografías realistas. Y aquí la recomendación sería, se ha hablado mucho, ¿no? de esto, mi recomendación sería que tanto con los textos como las imágenes tenemos que tener mucho cuidado para que no resulte un contenido demasiado genérico, que huele a IA, ¿no? Tenemos que procurar que parezca, en la medida de lo posible, que lo hemos hecho específicamente para esa marca, ¿no? Y sobre todo mantener la coherencia con la marca y entre todas las piezas que fabriquemos, ¿no? Ahí es que tenemos que tener muchísimo cuidado en que todo lo que construyamos para una marca guarde obviamente la coherencia, ¿no? Personalización. La fase 4 es la fase de ajustes y validación final. En esta fase testeamos el prototipo tanto con los asistentes de IA como los usuarios reales. Hacemos los ajustes que haga falta para pasar a la implementación. Una vez que tenemos el diseño hecho, antes de pasárselo a nuestro cliente, le pasamos una captura a ChatGPT o a Claude para que nos critique el diseño que hemos hecho con Figma Make o con Lovable o con V0, con la herramienta de bytecoding que estemos utilizando. Ya hemos dado por terminado, pero en la versión final hacemos una captura, critícamelo. Podemos decirle que utilice roles de usuario concreto, que se parezca lo máximo posible. Como ya hemos creado previamente en la fase de Discovery, hemos definido cuál es el usuario, se lo decimos y le pedimos que nos lo critique.
Y así vamos con muchísima más seguridad a pedirle feedback al cliente de nuestro diseño. Obviamente, como siempre, cuanto más testeemos con usuarios reales, mejor. Pero antes de eso, testeamos con la inteligencia artificial. Y finalmente la fase 5, la implementación en WordPress, porque no nos quedamos con el diseño, o sea, con la web que hemos hecho, o el sitio web que hemos hecho con estas herramientas de Vibe Coding, de Lovable, de Figma Make, que podríamos pasarlas a producción y ya está, pero nosotros somos WordPressers, lo que queremos es integrar ese diseño en WordPress, ¿no? Y para esto tenemos 3 opciones. Son las 3 opciones que yo he utilizado y son las que se me han ocurrido, ¿no? No sé si habrá alguna opción más. Yo creo que estas 3 opciones abarcan todo lo que podemos hacer para implementar ese diseño con WordPress, ¿no? La primera opción es con código. Si sabes desarrollar o tienes una persona en el equipo que es desarrollador o desarrolladora o conoces el código de WordPress, puedes exportar el HTML y el CSS del prototipo, lo exportas desde la herramienta de Vibe Coding y lo usas como base para desarrollar el tema WordPress a partir de ahí. O también para desarrolladores, puedes usar el WordPress como headless, montas WordPress como gestor de contenidos y conectas el frontend que has creado con Lovable o con la herramienta que sea con la API REST o con GraphQL. Esto, ya veremos las implicaciones que tiene esto, que al final lo voy a decir más en concreto. Y si quieres seguir usando la IA, puedes usar Cloud Code o un editor de código con IA como Windsurf o Cursor para que te ayude con esta implementación. Aunque, bueno, siempre mejor contar con desarrolladores y desarrolladoras profesionales y los experimentos con gaseosa, ¿no? Pero bueno, también ellos mismos, aunque sean profesionales y conozcan muy bien el código de WordPress, también obviamente se ayudan de estas herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? La segunda opción es usar el prototipo como referencia visual e ir construyendo la web en tu constructor visual favorito. Creas los estilos globales y vas construyendo las páginas bloque a bloque, fijándote en el prototipo, ¿no? Teniéndolo en paralelo, tú ya tienes el diseño hecho y vas construyendo pues, en Divi, en Elementor, en Bricks, en lo que sea, teniendo al lado tu diseño hecho con otra herramienta, con inteligencia artificial. Y la tercera opción es ideal pues, para blogs, portfolios, webs corporativas, esa web sencillita que nos piden algunos clientes, que no necesita ni validación de prototipos, ni iterar demasiado, que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y vamos a tiro hecho. Y no necesitas hacer pruebas con usuarios antes de lanzar, ni nada así, sino que directamente construimos la web con el creador de webs con IA, hacemos los ajustes que necesitemos y también se podrían probar varias versiones y verlo y ya pasamos directamente a producción, ¿no? Desde la misma herramienta hacemos la construcción y pasamos a producción directamente. Ahora vamos a ver la anatomía de un buen prompt, ¿no? Esto que suena así como muy científico. Anatomía de un buen prompt. Bueno, lo que tiene que quedar claro es que un prompt no es una orden, sino que es un contexto. Tenemos que darle a la IA el contexto que necesita para interpretar correctamente nuestras intenciones, porque la IA no entiende. O sea, lo que no entiende se lo inventa, ¿vale? No entiende lo mejor es que interprete lo menos posible, sino que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Porque la IA tenemos que tener en cuenta que si no le damos un contexto específico que necesita, llena esos vacíos de contexto con sus propios sesgos, que están basados en estadísticas, en probabilidades y no tienen tu visión ni conoce pues, toda esa investigación que has hecho tú con tus usuarios, con el mercado, con tu cliente, ¿no? Por eso tenemos que ser cuanto más específicos, mejor. Un buen prompt tiene que tener estas 7 cosas. Contexto del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Usuario objetivo, ¿para quién lo hacemos? El tono visual, ¿cómo lo va a percibir el usuario? ¿No? ¿Qué sensación queremos transmitir? Estructura y jerarquía.
qué secciones, en qué orden, qué elementos necesitamos que tengan esas secciones, cuáles son los elementos más importantes para que tenga muy claro cómo tiene que hacer la jerarquía visual. Estilo visual, y aquí cuanto más específico mejor, tipografía, paleta de color, espaciado, densidad, estilo de las imágenes. Por cierto que ahora Lovable, desde la semana pasada, aunque está en beta, con Lovable se puede definir todo esto en el tema, lo que llaman themes. Sexto, referencias y restricciones, son pues, sitios web de referencia, incluso pues, con capturas o citando marcas directamente, y limitaciones técnicas que puedan existir. Y por último, los criterios de éxito. Cómo vamos a medir los objetivos, qué debe lograr el diseño y qué tiene que evitar, ¿no? Y esto visto así, ¿no? Viendo del 1 al 7 todas las cosas que tiene que cumplir un buen prompt, ¿no recuerda algo? ¿No es lo que le pedimos a nuestros clientes para que nos den un buen briefing para hacer nuestros proyectos? Al final la IA lo que necesita es que le demos lo que nosotros pedimos cuando hacemos el diseño para nuestros clientes, ¿no? Y un consejo aquí sería pues, que usemos Claude o ChatGPT para que nos ayuden a crear los prompts, ¿no? Que nos ayuden a definir estas 7 cosas, porque además van a redactar los prompts para cada herramienta mucho mejor que nosotros, ¿no? Por ejemplo, muchos de vosotros habréis usado una de estas herramientas, ¿no? De Vibe Coding y le habréis dicho, diseña una web para mi negocio. Claro, pues esto no... Seguramente habrá dicho, pues vaya, pues me ha devuelto una cosa que a mí no me vale para nada. Esto no es profesional, no lo puedo entregar a ningún cliente así. Claro, diseña una landing page moderna y profesional para un SaaS de gestión de proyectos es muy poco eficiente porque es muy ambiguo, ¿no? ¿Qué significa moderno? Puede ser minimalista, futurista, corporativa, experimental, yo qué sé. Y profesional, ¿qué significa profesional, no? Es muy, muy ambiguo también. Tenemos que ser, pues como veis en el ejemplo de la derecha, ¿no? Especificar. Porque si queremos algo concreto, tenemos que pedir algo concreto, ¿no? No esperar que la IA casualmente se invente justo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hablar a la IA cuando queremos que nos ayude a diseñar? Tenemos que dar instrucciones muy claras sobre cómo queremos que sea la estructura de la página. La rejilla, si necesitamos un patrón concreto para alguna sección, especificamos si tenemos algún ancho máximo para los contenedores, cómo queremos que sea la cabecera. Instrucciones claras también para la composición tipográfica de los textos. Cuanto más específico, mejor, ¿no? Instrucciones claras también para el color. Y instrucciones claras para el espaciado. Y si habéis visto algo, porque he pasado súper rápido, igual alguno se ha hecho la pregunta, ¿no? Dar tantas instrucciones a la IA no es perder el tiempo, detenerse a a redactar exactamente todo lo que queremos que haga. Bueno, según mi propia experiencia, no es perder el tiempo, ¿no? Al revés, cuanto más precisos seamos en el prompt, obtendremos mejores resultados y tendremos que iterar menos veces. En realidad se trata mucho menos en dar las indicaciones concretas y precisas que en pedir una y otra vez que nos dé otra versión diferente sin especificar y de manera ambigua, ¿no? Y probablemente nunca llegaríamos a lo que necesitamos. Podemos hacer el primer prompt con una buena definición, la IA genera una página, un sitio web y después le podemos pedir todos los cambios que queramos. Haz una versión más minimalista, cambia la estructura a 4 columnas para la sección de beneficios, cambia la tipografía de toda la página y la IA va a hacer todos los cambios que pidamos y cuanto más específicos seamos, mejores resultados vamos a obtener. Y vamos a ver ahora un ejemplo real con Lovable. Le damos a Lovable el prompt poco eficiente, ¿no? Diseña una landing page moderna y profesional para un SaaS de gestión de proyectos. Como veis, ya están disponibles los temas, aunque están en beta, así que seleccionamos el tema Glacier, pero podemos crear uno y darle los valores específicos de nuestro sistema de diseño, claro. También podemos adjuntar imágenes, documentos, hojas de cálculo y los archivos que queramos, y cuanto más mejor para darle contexto. Pero bueno, esto es un ejemplo así, sin mucho contexto, para ver qué pasa, ¿no?
Con este prompt ambiguo hemos conseguido, la verdad, sinceramente, muchísimo. Es el mínimo de calidad estándar de que tienen que partir todos los proyectos, ¿no? El mínimo de calidad nos lo impone el prompt poco eficiente, ¿no? Si con un prompt poco eficiente conseguimos esto, pues ya es a partir de aquí, ¿no? La IA tiene la información de miles de landing pages y nos entrega una versión que con mucha probabilidad va a encajar con lo que nosotros necesitamos. Y ya sé que no lo estáis viendo muy bien porque no, a este tamaño no se lee muy bien, pero podéis ver que más o menos tiene una estructura como de landing page, ¿no? El copy pues es demasiado predecible, con traducciones muy literales, ¿no? Herramientas poderosas. La estructura de la landing pues también es muy pobre, no tiene los elementos mínimos para que esté optimizada para convertir, como por ejemplo pues, social proof, testimonios, ¿no? Pero la verdad es que he visto landing pages bastante peor diseñadas por humanos, ¿no? Así que la IA, como digo, impone unos mínimos de calidad de los que no nos podemos bajar. Como mínimo nuestros diseños se tienen que parecer a esto, ¿no? Y a partir de aquí mejorar. Vamos a ver qué ocurre cuando le pasamos un prompt un poco más específico, ¿no? En este caso no he seleccionado ningún tema, pero le he dado indicaciones de tono, estructura, estilo, restricciones, no demasiado extensas, pero más específicas. En este caso, la IA nos devuelve algo que se parece mucho más a lo que podríamos necesitar en un proyecto real, ¿no? Cumple con las especificaciones que hemos pedido, pero vamos a querer hacer algunos cambios, ¿no? Vamos a iterar. Entonces le he pedido, sobre la versión que nos ha devuelto, le he pedido que haga ciertos cambios, ¿no? Le pido que intercambie el tipo de letra de los títulos por el de los párrafos, que cambie el layout de la sección de características, que ponga una foto y que cambie el orden de la sección de testimonios, y en la sección de empresas que confían en nosotros vamos a poner unas pestañas y de manera que si haces clic en el logo se muestra el testimonio del CEO de la empresa, ¿no? Le he pedido esos cambios. En Lovable y en FigmaMake también puedes seleccionar una sección y iterar solo con la sección que estás seleccionando, pero también funciona si se lo dices así redactado, ¿no? y lo entiendes, si has nombrado bien la sección que quieres cambiar. Aquí podemos ver que ha hecho exactamente lo que le he pedido y lo que no le he especificado, pues se lo ha inventado, ¿no? Vamos a verlo. Sí ha cambiado la tipografía, que además ahora está mucho mejor, porque funciona mucho mejor así. Ha cambiado la estructura de la sección de características del servicio, que en este caso creo que está peor, porque es mejor para el usuario poder ver las 3 características de un vistazo, porque se entiende fácilmente y no necesitan tanto apoyo visual de las fotografías, ni reservar tanto espacio para el texto, porque esta explicación no requiere de mucho espacio, de mucho texto, no hay que enrollarse mucho. Pero lo hemos probado para ver si funciona mejor o no. Como no nos cuesta nada, pues probamos. Oye, ¿qué tal estaría así? ¿no? Y también vamos aprendiendo y viendo pues, cómo las distintas disposiciones de layout van mejor para un contenido o para otro, ¿no? En este caso era obvio que no iba a funcionar mejor, pero como no nos cuesta nada probarlo y con fines didácticos, pues le pedimos el cambio, ¿no? Aquí podemos ver que ha hecho exactamente lo que le he pedido, ¿no? Ha añadido la foto a los testimonios y ha cambiado el orden. ¿Y aquí qué ha ocurrido? Yo quería que se pusiera el logotipo de la empresa en vez del nombre de la empresa, pero no se lo he dicho expresamente, ¿no? Se lo he dicho así de una forma vaga, ¿no? Lovable ha entendido que quería poner el título en el título de la pestaña el nombre de la empresa, no el logotipo. Además, como el logotipo es el nombre, ¿no? De un logotipo está el símbolo, ¿no? Y luego el logotipo, que es la palabra, ¿no? O sea, que técnicamente, en realidad le he dicho que haga esto, ¿no? Bueno, es un poco ambiguo. Y además, como es lo más habitual que en las pestañas haya textos y no imágenes, ¿no? Que es un poco raro, pues ha entendido lo que por probabilidad estadística yo quería. No era lo que quería, pero sí es lo que he dicho, ¿no? Entonces yo entiendo lo que tú dices y no lo que yo interpreto, ¿no? Algo así.
Claro, cuando se lo he especificado un poco mejor me ha entregado esto, ¿no? Entonces, claro, si pensabas que era esto lo que yo quería, normal que no lo hayas hecho desde el principio, porque vaya chapuza, ¿no? En este caso, lo mejor es dejarlo como estaba o sea, lo mejor es dejarlo así o bueno, como estaba y editar nosotros los logotipos, ¿no? Ya que realmente no forman parte del diseño que vamos a hacer, sino que son assets que nosotros debemos aportar al proyecto, ¿no? Luego lo subiríamos a medios en WordPress y lo implementaríamos desde la galería de imágenes, ¿no? Y además, bueno, pues pondríamos nosotros los logos reales de las empresas, monocromáticos, que tengan todos el mismo peso visual, en PNG o en SVG, con fondo transparente. Entonces, para esto no merece la pena darle instrucciones a Lovable porque son logos ficticios y porque vamos a tardar mucho más en que nos lo haga perfectamente como queremos, dándole a base de prompts, y tardamos mucho menos directamente, oye, lo pongo en Figma o en Penpot y lo cambio yo y así tengo el resultado exactamente como yo quiero y con logos reales o de empresas o logos que podrían ir, ¿no? Buscamos el logo de la empresa y lo ponemos, ¿no? Ahora vamos a ver, ahora y por último, vamos a ver, para que sepáis que ya estamos llegando al final, vamos a ver cómo resolver problemas, ¿no? Yo me he topado con unos cuantos problemas a lo largo de estos años diseñando con IA y vamos a ver qué tenemos que hacer cuando la IA se empeña en hacer lo que le da la gana y no lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para mejorar nuestra técnica diseñando con IA es tener claro que si la IA no hace lo que nosotros queremos, la mayoría de las veces no es porque la IA no funcione bien, sino porque tenemos que adaptarnos a las capacidades reales de la IA. Cuanto mejor sepamos cómo hacer las cosas, mejor afinaremos nuestro método y mejores resultados obtendremos. Cuanto mejor conozcamos por qué hace las cosas así y cómo hace las cosas, pues mejor podremos adaptarnos y hacer las cosas bien. Vamos a ver 8 problemas, ¿vale? El primer problema es lo que ya hemos visto, ¿no? La IA no entiende lo que le pedimos porque le falta contexto. Si decimos moderno, puede interpretarlo como minimalista, corporativo, futurista, pues según el contexto de sus datos de entrenamiento. Así que tenemos que dar referencias concretas, datos concretos, capturas de pantalla para ser lo más específico posible. Pedimos un cambio y la IA hace el cambio que hemos pedido, pero además, por su cuenta y riesgo, cambia otros aspectos que no habíamos mencionado. ¿Cómo podemos evitar esto? Podemos recordar manualmente el contexto que teníamos, ¿no? Directamente se lo decimos. Mantén la tipografía anterior y la estructura, pero cambia únicamente el color del botón. Y también una recomendación es guardar versiones estables, ¿no? Hacer capturas. Si la IA no permite guardar versiones, porque hay algunas herramientas que sí que te permiten guardar versiones y volver a la versión anterior, pero si en este caso estamos usando un asistente de IA que no lo hace, pues hacemos capturas, exportamos el diseño antes de pedirle las iteraciones y así en la nueva iteración le decimos mantén esto como está, captura y ahora cambia esto otro, ¿no? Resumes el prompt anterior antes de seguir también, ¿no? Hasta ahora tenemos una estructura de 3 columnas, ahora quiero que el footer sea más simple, le vamos a poner 2 columnas. Y cuanto mejor lo expliquemos, mejor resultados. Esto también lo hemos visto antes, ¿no? Que la IA genera textos demasiado genéricos, ¿no? Con expresiones comerciales o clichés, ¿no? Lleva tu negocio al siguiente nivel. Este también es un problema de contexto. Siempre tenemos que dar indicaciones del tono de voz según la marca para la que estemos trabajando, ¿no? Usa un tono claro y cercano. No uses tecnicismos, no uses frases hechas ni clichés, o incluso no digas, no llevas tu negocio al siguiente nivel. Esto no lo vuelvas a decir, mayúsculas, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Tenemos que tener siempre en cuenta que los textos de la IA son como borradores, ¿no? Nosotros tenemos que reescribirlos, afinarlos y nunca considerar lo que nos devuelve la IA como un texto final. Son como placeholders, ¿no? Como ejemplos de lo que podría encajar, pero luego nosotros tenemos que validarlo.
Al usar la IA para redactar textos o para generar bloques de WordPress, puede inventar datos, darnos URLs falsas, inventarse funcionalidades inexistentes, cosas que no podemos hacer con WordPress. Si la IA no tiene el dato, se lo inventa. Entonces, siempre tenemos que verificar lo que genera la IA y nunca pasar a producción sin verificar que todo es correcto, que todo está bien, que todo funciona. Pedir feedback al desarrollador de lo que estamos diseñando, como siempre, ¿no? Como en todos los proyectos de diseño. Y además es que puedes utilizar la propia IA para verificar. Comprueba que todos los datos y enlaces que me has dado son reales antes de mostrármelos, ¿no? Cuando llevamos varios proyectos hechos con IA, nos damos cuenta de que todas las propuestas se parecen entre sí, tienen el mismo estilo, la misma composición. Vemos diseños de otros que decimos, esto lo has hecho con Lovable, esto lo has hecho con V0, porque al final parten del mismo entrenamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde tú te puedes lucir como diseñador o diseñadora y además es donde debes marcar la diferencia. Tienes que introducir pues, nuevas referencias visuales, nuevas referencias conceptuales. Yo qué sé, inspírate en revistas de viajes, aplica una estética de ilustración japonesa, lo que sea. Plantea un contraste, por ejemplo, en el propio prompt, ¿no? Para que no haga lo mismo de siempre, pues le puedes decir, haz la versión más arriesgada posible, prueba combinaciones de color poco habituales, usa tipografías con más personalidad. Claro, ahí te pueden dar cualquier cosa, ¿no? Yo tampoco me atrevería a... Pero bueno, si estamos en una fase inicial de probar cosas, sí que lo podemos pedir, ¿no? Cuando todavía no tenemos mucho definido, ¿no? O, por ejemplo, haz una composición menos asimétrica, ¿no? Para que te haga cosas diferentes. Y además puedes iterar entre varias herramientas, ¿no? Generar ideas con ChatGPT o con Lovable y refinar en Make, o sea, lo haces en una, le pides a la otra que te lo critique, eso siempre suele funcionar muy bien. Dificultad para mantener la coherencia entre la IA y el equipo humano. Esto ocurre cuando hay varios diseñadores dentro del mismo proyecto, ¿no? Cada uno genera resultados con su propio estilo de hacer prompts y, claro, se rompe la coherencia visual. Y esto se soluciona, pues, documentando, ¿no? Como siempre, es que se trabaja en equipo. Hacemos una guía de prompts como si fuera un manual de estilo, donde se definen pues, todas las convenciones que se van decidiendo, cómo se nombran las secciones, tenemos que llamar a las cosas igual, ¿no? Si lo decimos con los nombres del patrón en inglés, si lo decimos en español, ¿no? ¿Decimos tabs o decimos pestañas? Bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo llamamos a estos patrones? ¿Qué tono vamos a usar? ¿Cómo se describen los colores, los tamaños, ¿no? Y además, pues de vez en cuando revisar y documentar los prompts que mejor han funcionado, ¿no? Y siempre guardarlo y tener una librería de prompts para todo el trabajo que llevamos hecho, poder utilizarlo en siguientes proyectos. Problemas de tiempo y dependencia. La IA promete ahorrar tiempo, ¿no? Pero puede generar el efecto contrario, ¿no? Más iteraciones, más decisiones, más validaciones. Y esto ocurre porque cuanto más genérico y más abierto sea el prompt, pues más revisiones necesitaremos, ¿no? Lo que hemos visto antes. Y si dependemos mucho, si usamos mucho la IA para tareas básicas, nos volvemos demasiado dependientes, ¿no? Lo que hemos visto antes con los logos en las tabs, ¿no? Es mejor, en vez de estar dando instrucciones, a ver si en la quinta iteración lo hace como queremos, oye, pues este bloque lo hago yo directamente, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que esto va a pasar, ¿no? Que tienes que dedicarle un tiempo de antemano, reservar un tiempo para hacer estas revisiones, que por mucho que tengamos mucha experiencia y mucho conocimiento sobre la anatomía del prompt, al final todo esto se va actualizando y hay que estar al día y estudiar pues cada semana todas las actualizaciones y todos los cambios que hace la IA, ¿no? Cuanto mejor conocemos a la IA, mejores resultados vamos a tener. Y es que esto cambia constantemente, ¿no? Pero vamos, aquí sobre todo el consejo es usar la IA cuando de verdad te aporte valor, no usarlo para todo, ¿no? Como las automatizaciones que tardan más en automatizar que en hacerlo tú, ¿no? Pues lo mismo. Y 8 y último problema
Bueno, este problema viene cuando el diseño ya está implementado en un entorno de desarrollo o en un entorno de producción, ¿no? Cuando ya tenemos la web hecha con WordPress, hemos hecho el diseño en Lovable o en Figma Make o en V0, en la herramienta que lo hayamos hecho, y una vez exportamos el resultado, lo hemos convertido a WordPress, pero si queremos hacer cambios, y vamos a querer hacer cambios, ya no podemos usar Lovable o Figma Make o lo que sea para hacer los cambios que queremos hacer. ¿Ahora qué hacemos, no? O podemos hacer WordPress Headless con lo que hemos exportado de Lovable, pero si luego queremos hacer un cambio, después, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Teníamos ese diseño hecho con IA, lo hemos conectado, sí, WordPress Headless, vale, y luego, si hay que hacer algún cambio, ¿alguien del equipo sabe JavaScript para cambiar esto? Y es que vamos a querer hacer cambios en producción sí o sí, ¿no? Para hacer mejoras en base de datos, porque hemos detectado problemas en producción que no hemos detectado antes, porque hay que adaptar un diseño a nuevos contenidos, porque hay que incluir nuevos idiomas, pues infinitud de... O sea, siempre sí o sí, ¿no? Vamos a querer hacerlo. En todos estos casos, claro, ya no tenemos el control de la IA. Ya una vez que hemos exportado, cualquier cambio, pues ¿cómo lo hacemos, no? Pues hay varias maneras. La primera opción es un poco la más complicada, ¿no? Haber documentado todo el proceso, haber guardado todos los prompts que han funcionado y lo que nos ha devuelto la IA, guardar nuestro sistema de diseño con los tokens, los estilos, los componentes, tenerlo todo en un archivo guardado, separado, y luego le puedes pedir a la IA que haga la modificación sobre lo que tú tenías, ¿no? Pero luego toca volver a implementar, o sea que así necesitas también tener esos conocimientos para modificar el código después en producción, porque no vas a volver no vas a sustituir una web con otra cuando ya tiene datos de usuarios y todo imaginado, ¿no? La segunda opción es usar un asistente de IA para que nos ayude con las modificaciones de código y hacer los cambios de código en el entorno de producción, ¿no? La web con WordPress no tiene la IA integrada, pero podemos generar fragmentos de código para hacer nuevos bloques, patrones, para que nos diga qué estilos CSS tenemos que incluir. Y aquí el truco está en describir el estado actual de la web como un nuevo contexto, ¿no? Pasarle capturas a Cloud, a ChatGPT, a lo que utilicemos para el código, decir, tengo esta web que he creado en Lovable, dime qué código le pongo para hacer esta modificación, ¿no? Aquí también experimentos con gaseosa y mejor si tenemos una persona que sepa de código, ¿no? Un desarrollador o desarrolladora. Y por último, podemos usar un editor de WordPress que sí tenga IA integrada, ¿no? WordPress.com, por ejemplo, sí tiene la IA integrada dentro del propio editor, ¿no? El creador de sitios web con IA. No está solo disponible al crear el sitio, sino también una vez publicado, tú puedes hacer los cambios que quieras en el diseño y sigues teniendo disponible el editor, ¿no? Pero no solo en WordPress.com, sino hay muchos constructores visuales o muchos otros proveedores de hosting. Y hay muchas herramientas que incluyen la IA en el propio WordPress, ¿no? Y WordPress.com con el creador de webs con IA, que es, por cierto, si no lo habéis probado, asombra, ¿eh? O sea, ya os digo, es impresionante. Entonces, desde el propio editor de bloques, con la web ya creada, pero podemos incluso pedir diferentes versiones y le damos a siguiente, y podemos ver en tiempo real los cambios, ¿no? Desde el propio editor de bloques. Entonces, podemos generar páginas nuevas, incluso, aunque ya tengamos la web creada, podemos decirle, crea una nueva web ahora para quiénes somos, ¿no? O páginas completas sin salir del entorno y sin utilizar otras herramientas. Así que con eso, más o menos, tendríamos resuelto este problema. Bueno, como hemos visto, al final diseñar con IA no es más fácil que diseñar con IA, es más exigente, ¿no? Nos obliga a pensar mejor, a comunicar con más precisión, y ahí es donde podemos diferenciarnos, ¿no? Los diseñadores y las diseñadoras. Cualquiera puede hacer un prompt, pero decidir, ¿no? La toma de decisiones sigue siendo nuestra, ¿no? Y de decidir lo que nos quedamos o lo que descartamos, ahí está la gracia de todo esto, ¿no? Y es además lo que no podemos delegar en la IA, las decisiones que tomamos como diseñadores. Así que la IA propone, pero tú decides, aprovecha para diferenciarte con tus diseños, aunque los hagas con IA, ¿no? Y nada, soy Ana Cirujano, diseñadora de negocio digital en anacirujano.com. Tengo un podcast con Pablo Moratinos que se llama Un Minute a Chattanooga, que emitimos en directo todos los lunes y hablamos de diseño, marketing y negocios online con WordPress.
Y muchísimas gracias a Moncho y a todo el equipo de WordPress.com por apostar por el contenido de valor y hecho por humanos, aunque nos ayudamos de la IA también. Bueno, ahora paso a las preguntas. Yo creo que al final, rapidito, y tenemos un poco de tiempo. Espero que... Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias, Ana. ¡Qué presentación! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué locura! Ay, otra vez me ha pasado como el otro día, que tengo el altavoz... Ahora, es que tengo un altavoz de estos inalámbrico y cuando no sé, se me desconecta. Pero ya está. Está bien. Seguro que dices algún comando sin querer y se activa. O lo que sea. Pero ya está. Muy bien. Ya te oigo. Qué bien, pues ya con ganas de probar cositas. Qué bien. Mira, lo del logo conocía, pero no sabía que se podía hacer de esa forma, o sea, tan sencillo. O sea, que está muy bien, está muy bien. Bueno, tenemos preguntitas. Espero que haya sido muy inspirador y que a todos os haya dado las mismas ganas de probar cosas. Claro que sí, además tenemos ahora unas preguntitas. Fenomenal. Se han animado. Tenemos aquí 3. Y puede que surja alguna más mientras hablamos. No os olvidéis, esto es un webinar. La parte importante de los webinars es que son en directo y entonces podéis preguntar al presentador o a la presentadora cosas sobre vuestras dudas y tal. Ya tenemos 3 personas que se han animado. Aprovechad que están aquí y os puede contestar cosas en directo. De todas formas, lo vamos a subir a YouTube, yo creo que ya mañana mismo. Y si tenéis alguna duda después de haberlo visto 1 o 2 veces o las que hagan falta, las podéis dejar en los comentarios del vídeo y nosotros lo responderemos. Si es algo que no sabemos, lógicamente se lo diremos a Ana, ¿no? ¿Qué tal? Le preguntamos a ChatGPT. Eso, no le vamos a eso. Ay, Dios mío. Pues allá vamos. Son muy largas, pero yo te la leo. Vale. ¿Algún recurso que recomiendes, Ana, para encontrar esos términos de diseño, para cambiar la palabra moderno y profesional por cosas como glassmorphism, brutalism y cosas por el estilo? ¿Alguna especie de Pinterest de webs para poder entrar en el mundo de diseño y poder hablarme más simpático a la IA para que nos entienda mejor? Me encanta esta pregunta porque tengo ya redactado y preparado en borradores un artículo en el blog de WordPress.com que va a salir en diciembre a primeros. Estamos ahí dándole los últimos retoques, en el que cuando yo estaba redactando esto dije, bueno, seguramente haya personas a las que les falte vocabulario de diseño porque no tengan una formación de diseño y que, claro, me digan, no digas profesional, bueno, ¿y qué digo? No digas moderno, bueno, ¿y qué digo? ¿No? Entonces, en este artículo hay una tabla con no digas esto, puedes decir esto. Incluso, fíjate que sí que pensé en que podría ser incluso un recurso aparte, ¿no? de cómo nombrar pues un montón de cosas, ¿no? Porque en el artículo es simplemente una tabla, pero esto daría para mucho más, ¿no? Al final es lo que decía al principio del webinar, ¿no? Que cuanto más sabemos de diseño, mejor podemos diseñar con IA, ¿no? Porque hay cosas que la IA no nos puede aportar porque forma parte de nuestro conocimiento del proyecto, del cliente y del diseño en general, ¿no? Exacto. Entonces, me encanta la pregunta porque será resuelta próximamente en el blog de WordPress.com y al final eso es tener tu bagaje de diseño, ¿no? Pero ya te digo que sí que este recurso con ayudas de lenguaje de diseño, igual hacemos una checklist o algo para compartirlo en el blog así más extenso, porque sí que creo que esta duda que has tenido tú, Adam, seguro que la tiene mucha más gente. Seguro. Mira, no tiene que ver, tiene que ver con la pregunta de Adam, porque sí, es cierto, pero es sobre todo con tu respuesta. Yo utilizo una inteligencia artificial para crear música, ¿no? Pero claro, yo soy músico, o lo he sido, y he tenido una banda, y he grabado cosas. Entonces, en la forma en que yo hago prompts Claro. es diferente, incluso a la hora de mezclar, ¿no? De cómo quiero las frecuencias, cómo quiero tal, dónde quiero colocar esto en la mezcla, etcétera, y los resultados son muy diferentes, es cierto. Pues yo lo encuentro súper interesante, Ana. Estaría muy bien tener esa tabla, esos recursos, para que la gente aprenda a usar términos adecuados. Lo digo porque cambia por completo la historia.
Es que no tiene nada que ver. No hay que iterar tanto y consigues mucho mejor y más rápido lo que quieres, al menos. Súper interesante. O sea que no os perdáis el blog de WordPress.com porque Ana Cirujano va a resolver. Dale like y suscríbete. No, suscríbete en el blog. Ah, bueno, también se puede dar like también. Pero sí, suscribiros al blog de WordPress.com porque tanto yo como mis compañeros estamos haciendo unos artículos, la verdad que yo creo que nos picamos a ver quién lo hace mejor, porque está saliendo, Mon, unos artículos. Nos está quedando un blog de premio. Son auténticas guías. Ya no hay premios bitácoras, pero lo hubiésemos ganado este año. Eso sin duda. Muchísimas gracias. Y gracias, Adam, Kevin, por tu pregunta. Muy interesante. Vamos con Juan Camilo. Sabemos que este es un diseño visual. Si yo deseo ya empezar a trabajar para montar el home que previamente se ha diseñado, supongo que la pregunta empieza aquí. ¿La IA me puede arrojar el código HTML para no utilizar plugin de maquetación para los diferentes dispositivos, ordenador, tablet o móvil? Sí, es una de las opciones que he comentado. En Lovable tú puedes directamente descargarte el código a través de GitHub y en Figma Make también, en V0 también. Siempre te dan el código incluso para pasarlo a producción con ellos. Lo que pasa es que ahí también, sinceramente, hay que tener en cuenta problemas de accesibilidad que puede tener, porque el código no es todo lo accesible, no es todo lo limpio que nos gustaría, ¿no? Y desde luego no cumple estándares WordPress. Entonces yo en ese caso, pues sí, existe la posibilidad, pero yo tampoco lo recomendaría hacer así tal cual. Claro, coger directamente el HTML y subirlo y punto, ¿no? Claro, porque sí, lo puedes hacer, pero yo lo recomendaría utilizar para tomarlo como base para hacer tu tema de WordPress, ¿no? Cuando haces un tema de WordPress desde cero, tú primero haces el HTML y el CSS y después lo integras con las funciones de WordPress, ¿no? La manera que se hace artesanalmente. Pues lo puedes hacer así también, pero claro, tienes que limpiar bastante, ¿no? Y bueno, pero se puede utilizar. Y ahora que lo dices, a lo mejor podríamos hacer un webinar o algo en cómo construir un tema de WordPress con inteligencia artificial y WordPress. Es decir, lo que acabas de hacer tú, le pides a una inteligencia artificial hacer una landing page o le pides un diseño específico y cómo poder traspasar ese diseño que ha quedado, que te gusta y que bueno, se supone que te gusta, claro. Sí. Digo yo. Está integrado, que funciona, que es un buen prototipo. Implementación en WordPress, cuando ya tienes un prototipo hecho con IA. ¿Cómo? Ven, y ahora lo pasamos a WordPress, pero que quede eso optimizado, que quede bien y que sea perfectamente utilizable. A lo mejor sería un tema interesante para verlo. O hacerlo ahí en directo, un taller o algo así. Bueno, muy bien, Juan Camilo. Muchas gracias por tu pregunta. Y vamos con la última de Raúl. ¿Lovable sería entonces una buena herramienta para diseñar o prototipar? ¿No? ¿Qué recomendarías tú? ¿Esta? ¿Alguna otra más? ¿Qué nos dices? Sí, yo he usado Lovable, Figma Make, V0, Telex, incluso, que no lo he comentado porque es más implementación o desarrollo que diseño, ¿no? Pero claro, Telex también diseña, ¿no? Telex es una herramienta de Automatic con la que puedes hacer bloques de WordPress súper avanzados y personalizados para lo que tú necesites con inteligencia artificial, con prompts, ¿no? Y además sigue la misma lógica, todo esto de anatomía del prompt, ¿vale? Para esto de diseño y también para desarrollo y para cualquier cosa que hagas con IA, ¿no? Y claro, me he perdido, no sé. Que sí, está muy bien. A ver, sí, es que pero incluso depende del proyecto, porque incluso el creador de inteligencia artificial de WordPress.com te puede servir para como decía antes, una web sencilla, una web corporativa, un portfolio, te vale. Igualmente el prompt es que funciona igual, ¿no? Al final los modelos son muy parecidos. Muy bien, pues sí, os he dejado ahí el enlace al builder de inteligencia artificial que tiene WordPress.com y que directamente podéis llevar vuestra web a WordPress.com, alojarla y todo eso. Y lo podéis probar gratis, o sea, podéis probarlo para que veáis lo alucinante que es, porque sí, la verdad es que entiende muy bien los prompts y lo podéis probar y, oye, si se adapta
a vuestros trabajos, a vuestros proyectos, pues ya lo tenéis ahí. Súper fácil. Muchas gracias, Raúl, por tu pregunta. Vamos con Alex. Se nos han añadido otras preguntas más. Bueno, 2 preguntas y una afirmación con la que estoy de acuerdo. Respecto a diseño con bloques, pensando la IA como aliado en diseño, ¿qué editor de bloque recomiendas? Elementor, Gutenberg, WP Bakery. ¿Cuál consideras que es mejor? Yo te voy a recomendar el editor de bloques de WordPress, y he probado todos, he probado Divi, he probado Elementor, he trabajado con todos. Bricks me gusta mucho, porque respeta mucho los estándares, es muy ligero, no se inventa contenedores que no hacen falta, es muy minimalista, pero hoy en día con el editor de bloques se pueden hacer muchísimas cosas. Y si no puedes hacer algo, no tienes algo de serie nativo, usa Telex. Es que hoy en día, la verdad, a ver, prueba. Es verdad que estas herramientas son de pago, entonces, claro, cada vez que quieres probar alguna, pues te tienes que rascar el bolsillo, ¿no? Para probar. Pero bueno, sí que tienen alguna... Elementor, por ejemplo, sí que tiene versión gratuita, Divi no. Pero bueno, es pues pedirle a alguien que te pase el plugin para probarlo, aunque no tenga licencia, ¿no? Para probar y a ver si se adapta, porque también depende de los conocimientos que tenga cada uno, ¿no? Un implementador que no tenga conocimientos de código, a lo mejor para personalizar los bloques con el editor de bloques, pues tiene más dificultades que una persona que sepa de código, ¿no? Porque tienes que entender también la lógica del CSS para saber un poco... Que claro, en tu caso, que te dedicas profesionalmente a esto, lo tienes súper claro. Nosotros también recomendamos Gutenberg, por supuesto, y como tú dices, ahora con Telex, cualquier cosa que no tengas, pues te la haces ahí y ya está, ¿no? Pero es fantástico, es fantástico. Bueno, esto sigue avanzando. Sí, porque es importante, ¿no? Porque no es corporativismo ni, no, WordPress puro. No, es que al final es más accesible, es más rápido, cumples estándares, que eso viene muy bien para poder escalar. Si el día de mañana tienes una web pues más seria, más grande, pues que puedas añadirle más cosas sin que haya conflictos de compatibilidad. Al final es minimizar errores, que tenga un mejor rendimiento y pensar también en eso, en el futuro, ¿no? Y en el medio ambiente. Efectivamente. Muchas gracias, Alex, por tu pregunta. Esta, la que viene ahora, respondo yo. ¿Se podrá ver la repetición de esta presentación? Sí, Carlos. Gracias por tu pregunta. Esto, a partir de mañana, pasado como mucho, pero yo creo que mañana mismo ya, estará subido a nuestro canal de YouTube. Vale, ya lo puse antes, y si no buscas wordpress.com en español y ya te aparece ahí. Pero creo que lo tengo por aquí, creo que lo tengo por acá. No lo tengo por aquí, pero te lo paso ahora mismo. En cualquier momento podéis ir a este canal. Os recomiendo, por supuesto, que os suscribáis. Vaya, hombre, ya estamos, ya le he dado un botón. A ver, claro, es que justo se me salió el botón ahí. Vale, bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Dónde estás? Aquí, es wordpress.com. Mira, os dejo el enlace aquí. Suscribíos, es muy sencillo, suscribirse. Os lo dejo en el chat. ¡Pumba! Echad un vistazo, suscribíos. Todos los webinars están subidos ahí. Además, hacemos shorts y hay un curso de Google Tag Manager hecho por Pablo Moratinos que está muy bien. Echad un vistazo. Tenéis además en una landing page la posibilidad de bajaros los ejercicios y todo esto para completar la formación. O sea que sí, podéis ver esta presentación las veces que queráis, esta magnífica presentación de Ana. Sí, que a lo mejor he ido muy rápido, pero con el vídeo, oye, podéis pararla, ir para atrás, probar. Y cualquier duda que os surja cuando estéis probando, pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Exacto. Y lo que decíamos antes, de diseño a tema. Sería fantástico. Creo que es una buena temática. Vamos a ver si lo podemos poner en marcha, David. Gracias por tu sugerencia. Y bueno, salvo que haya alguna pregunta más. Venga, animaos en el último minutillo. Aprovechad que estamos aquí. Sí, creo que tenemos una de Raúl. Respete al señor. Sí, tenemos una más de Raúl. Vamos a ver. Además del diseño, orientar a la IA para que genere los contenidos buscando el objetivo de la web. Por ejemplo, conseguir que el usuario deje sus datos en una web de servicios, que genere el diseño, pero con la premisa de que el usuario sea dirigido a interactuar, pero con la premisa de que
usuario se ha dirigido a interactuar como necesitamos? Supongo que esto ya estaría en la fase 1 o me he patinado. No, lo he comentado, pero igual no lo he dejado lo suficientemente claro, así que muchas gracias, Raúl, por tu pregunta. Cuando estamos en la fase 4 de ajustes, iteración, pedir feedback, en ese momento también podemos pasarle capturas de nuestro diseño, aunque no esté hecho con IA. Si tenemos cualquier diseño o incluso una web que ya esté en producción o en un servidor de desarrollo o lo que sea, nosotros hacemos una captura de esa web y se la pasamos a un asistente de IA, a Claude, a ChatGPT. Critícame la web para hacer mejoras de UX, para mejorar la usabilidad. El objetivo es que el usuario rellene el formulario. Este es el tipo de usuario. Cuanto más información le demos, cuanto más contexto, mejor. Pero yo estoy constantemente, o sea, el momento que tengo cualquier inseguridad, se lo voy a preguntar a mi becario, ¿no? Y voy a mi becaria y voy a ChatGPT. Si no me convence mucho, incluso copio lo que me ha hecho ChatGPT, hago una captura, se lo paso a Claude. Voy a investigar un poco más y uso Perplexity. Ay, con esto que me ha dado, pues se lo voy a preguntar a este otro, ¿no? Tengo ahí a mis 3 o 4 ayudantes y voy haciéndole preguntas de todo tipo y las respuestas me van surgiendo otras ideas, ¿no? Muchos insights. Dame ideas para mejorar esto. Incluso le puedes dar la URL. Las capturas también ayudan, pero le puedes dar la URL para que navegue por todo el sitio y que te diga. O también le puedes dar pantallazos o CSVs de Google Analytics, hojas de cálculo, de lo que sea, de datos que tengas de cualquier, y te va a dar insights, ¿no? De mejoras. Oye, pues aquí tienes un cuello de botella en esta página. Eso puede ser, claro, a ver, no os fiéis a pie juntillas de lo que os dice, ¿no? Es lo que hemos dicho antes. Porque también es verdad que a veces da recomendaciones. No, aquí le falta contexto, me está diciendo esto, pero esto no es, porque esto ya sé yo qué pasa, pero no es por esto, esto es por esto otro. O sea, siempre, pero bueno, podemos aprender un montón de lo que nos dice y dudando siempre podemos hacer pruebas y todo esto, ¿no? O sea, siempre podemos testear y testear y testear, ¿no? Primero con las diferentes asistentes de IA y después con usuarios, con el cliente. Cuanto más feedback recojamos, mejor, ¿no? Porque al final diseñamos para personas, cada persona es un mundo o cada tipo de persona, cada buyer persona, etcétera. Entonces, pero sí, tenemos que, o sea, vamos, lo tenemos ahí, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Para que nos ayude en todas las fases, de manera distinta en cada fase, pero en todas las fases nos acompaña constantemente y nos da muy buenas ideas para mejorar. Y luego eso, vale, fantástico, ¿quieres que le ponga sombra? Vale, pues dame un código CSS, a ver qué sombra le pongo, ¿no? Y le probamos, pues sí, está bien la sombra, pues ya está. Así ya se ve mejor cuando hago hover, porque, ¿no? Se ve mejor que es un elemento interactivo porque le he puesto un hover de sombra. Y a lo mejor yo se lo tenía que encargar a un desarrollador, pero ahora ChatGPT me da el código CSS de la sombra y ya se lo he puesto, ¿no? Ya está. O sea, ese tipo de cosas que podemos hacer y que nos da superpoderes, ¿no? Exacto. Justo antes de empezar esta sesión online estábamos hablando de las cosas que estábamos haciendo, bueno, en particular yo con Notebook LM y tal. La verdad es que todo es inmenso este mundo. Es inmenso, de cosas que Sí, para hacer presentaciones muy visuales de un informe que le das, bueno, es impresionante. Un pantallazo de algo, mira, pásamelo a texto. Mira, solo eso, a mí, para mí eso ya merece toda la pena. Ya sé que no es nada. Eso es. Pero eso es como, por fin, que no tengo que estar... Y tradúcemelo. Eso. Sí, Muy pero bien. es verdad que si eres músico, haces mejor música. Bueno, a lo que ayuda es, en particular en mi caso, a ahorrar tiempo. Eso es. E incluso yo creo que también, además de ahorrarte tiempo, te motiva para enfrentarte a cosas que a lo mejor sin IA no te habrías enfrentado, ¿no? Sí. Bueno, porque igual tú sí hacías música antes, pero bueno, a lo mejor hacía años que no lo hacías y ahora has dicho, coño, me voy a poner a hacer música que hace mucho que no lo hago y ahora es todo también más lúdico, ¿no? Y cuesta menos trabajo. Pero es curioso, claro, antes si tienes que grabar algo te llevaba un tiempo, porque lleva un tiempo, pero ahora, por ejemplo, si quieres testar una idea, oye, mira, me coges esta canción que tengo aquí y tal, y me la haces en versión reggae. Me pones esto, en vez de esta progresión, me pones esta progresión de acordes y me pones un medio tiempo con la caja no sé qué.
Y claro, si eso lo tenías que hacer antes, joder, macho, o sea, horas y Las horas. iteraciones. Claro, entonces, de repente, pues sí, eso lo grabo. Me gusta lo que ha salido. Voy a seguir por aquí. Oh, no, espera, házmelo ahora en reggaetón. Aquí, tal. Reggaetón no le dices, ¿no? No, no, pero seguro No, que en es eso. algún caso puede quedar bien incluso, ¿por qué no? Claro que sí. Muy bien, Ana, pues nada, gracias a todos y a todas por haber venido hoy. Hemos estado un montón de gente online, se ha apuntado un montón de gente, estamos súper agradecidos. Cada día somos más, por lo que os veo, os cuento qué tenemos. Os cuento, Dios mío, lo que tenemos para las próximas semanas. El 3 de diciembre es el día posterior al State of the World. El State of the World es un evento mundial, WordPress, en el que Matt Mullenweg, el co-creador de WordPress y CEO de Automattic, hace una revisión de lo que ha pasado durante el año. Matías Ventura, que es el líder de arquitectura de WordPress, te dice cuáles son las novedades que va a traer Gutenberg para la siguiente versión. O la versión de WordPress que viene la semana que viene, en WordPress 6.9, que viene con un montón de novedades de IA. Vamos a poder hablar con WordPress para que nos haga cosas sin tener que hacerlo nosotros a mano. O sea, brutal esta versión de WordPress que viene la semana que viene. Vamos a flipar todos. Entonces, que además coincide con el State of the World, o sea que me imagino que estaremos hablando de la 6.9 y de la 7, sin ninguna duda. Entonces, no os lo perdáis. Pero lo que no os podéis perder es al día siguiente, porque 3 Automaticians de Pro, Juanma Garrido, Álvaro y yo, estaremos comentando el State of the World como buenísimo. El día después, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué tal? El día 3 de diciembre, no olvidéis, recibiréis una notificación por estar suscritos a nuestro contenido. Después, el día 10, tenemos una mesa redonda muy chula, muy chula, muy chula, que hemos confirmado hace muy poquito, en la que todos los colaboradores de WordPress.com vamos a estar en una mesa redonda hablando de contenido, inteligencia artificial, etcétera. Todos somos creadores de contenidos que estamos haciendo estos webinars, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que nos importa mucho y queremos compartir nuestras opiniones entre nosotros y con vosotros y vosotras. O sea que, ya sabéis. Y luego tenemos, eso es el día 10, y el 17 tenemos a Juanma Garrido, que es un desarrollador aquí en Automattic, que además tiene su propio Twitch y tal, que le gusta mucho ponerse delante de la cámara y un micro y contar cosas. Y nos va a contar las novedades para desarrolladores de la 6.9. Tenemos uno igual de la 6.9. Vamos a hacer el de la 6.9, ¿vale? Eso será el 17. Y lo hace de una forma muy práctica para que lo veáis y tal. Recibiréis vuestra notificación por estar suscritos a nuestro contenido, no os preocupéis. Pero apuntaos y venid, que merece la pena verlo. Ana, muchísimas gracias por esta presentación. Ha sido genial. Yo he aprendido un montón. La verdad es que el diseño a mí se me escapa. Lo hacen otros, que son las personas que saben. Y he aprendido mucho. Te agradezco mucho la presentación, que hayas estado aquí. Y no os olvidéis, ella escribe en nuestro blog, echadle un vistazo a esos pedazos de tutoriales que hace, que son inmensos, grandísimos y llenos de contenido de valor. Muchas gracias a vosotros y a los que habéis llegado hasta el final, que sois unos cuantos, que vemos el número y tela. Gracias. Ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.